¿Sabías que las palabras que pronuncias pueden construir tu futuro o destruirlo? En la Biblia encontramos una advertencia poderosa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Proverbios 18:21. Este versículo nos recuerda que lo que sale de nuestra boca no es neutral. Tiene un impacto directo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos es una semilla que sembramos en nuestro camino. Palabras de fe, esperanza y amor pueden abrir puertas hacia un destino lleno de propósito, mientras que palabras negativas, de queja o desánimo, pueden levantar muros imposibles de cruzar. Hoy exploraremos cómo tus palabras reflejan lo que hay en tu corazón y determinan tu dirección. Descubriremos el poder oculto en lo que dices y cómo alinearlo con la voluntad de Dios para vivir una vida plena. ¿Estás listo para transformar tu destino? Alábelo, que Él vive. Las palabras son mucho más que simples sonidos que emitimos. Son un reflejo directo de lo que llevamos en nuestro corazón. Cada frase, cada declaración que sale de nuestra boca revela las emociones, pensamientos y creencias que habitan en nuestro interior. En la Biblia, Jesús enseñó, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Este pasaje nos recuerda que nuestras palabras no son incidentales, sino un espejo que refleja quiénes somos realmente. Imagina por un momento a alguien que en medio de una tormenta emocional deja salir palabras llenas de enojo, temor o desesperación. ¿De dónde vienen esas palabras? No son solo reacciones a la situación externa, son expresiones de lo que está arraigado en lo profundo de su ser. Ahora piensa en otra persona enfrentando desafíos similares, pero que responde con palabras de esperanza, confianza y fe. Aunque sus circunstancias puedan ser iguales, lo que sale de su boca proviene de un lugar completamente diferente. Un corazón lleno de la paz y la confianza que solo Dios puede dar. La Escritura no deja lugar a dudas sobre la importancia de lo que decimos y su conexión con nuestro estado interno. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo es una advertencia, sino una guía práctica para evaluar la fuente de nuestras palabras. Si nuestro corazón está lleno de resentimiento, temor o dudas, inevitablemente esas emociones encontrarán su camino hacia nuestras palabras. Pero cuando llenamos nuestro corazón con la verdad y las promesas de Dios, lo que decimos se convierte en un canal de vida, bendición y edificación. Pensemos en David, un hombre cuya vida estuvo marcada por altos y bajos extremos. En el Salmo 19:14, él oró: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta oración no solo muestra su deseo de hablar palabras que agradaran a Dios, sino también su entendimiento de que lo que salía de su boca estaba directamente ligado a lo que meditaba en su corazón. Para David, las palabras no eran solo herramientas para comunicarse, sino un acto de adoración que reflejaba su relación con Dios. Alábalo, que Él vive. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo las palabras de los hombres y mujeres de fe no solo expresaron lo que llevaban dentro, sino que también marcaron sus destinos. Cuando los 12 espías regresaron de explorar la tierra prometida, 10 de ellos hablaron desde un corazón lleno de temor y duda. Sus palabras, cargadas de incredulidad, no solo desanimaron al pueblo, sino que también los condenaron a vagar por el desierto durante 40 años. En contraste,
Josué y Caleb, quienes hablaron con fe y confianza en las promesas de Dios, fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Sus palabras no solo revelaron lo que había en sus corazones, sino que también determinaron el curso de sus vidas. ¿Te has detenido a pensar en cómo tus palabras pueden estar moldeando tu futuro? Tal vez, sin darte cuenta, has pronunciado frases que han limitado lo que Dios quiere hacer en tu vida. Declaraciones como nunca podré salir adelante, esto siempre me pasa a mí, o no soy suficiente, reflejan un corazón lleno de temor, duda o inseguridad. Pero Dios nos llama a renovar nuestra mente y con ello nuestras palabras. En Romanos 12:2 se nos dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar nuestras palabras comienza con un cambio en lo que permitimos entrar en nuestro corazón. Si nos alimentamos constantemente de negatividad, chismes o críticas, nuestras palabras inevitablemente reflejarán esa influencia. Pero si elegimos llenar nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra de Dios, lo que salga de nuestra boca será una extensión de su verdad. En Salmo 119:11 el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este acto de guardar la palabra en el corazón no solo nos protege del pecado, sino que también transforma nuestras palabras en herramientas de edificación y vida. Una madre, enfrentando el desafío de criar sola a sus hijos, compartió cómo sus palabras comenzaron a cambiar su hogar cuando decidió alinear su corazón con las promesas de Dios. Antes, cuando sus palabras reflejaban el estrés y la presión que sentía, llenando su hogar de tensión. Pero cuando comenzó a declarar en voz alta las promesas bíblicas, no solo para ella, sino también para sus hijos, algo cambió. Sus palabras se convirtieron en fuentes de ánimo y fe. Y su hogar, que antes estaba lleno de caos, se transformó en un lugar de paz. Las palabras no solo afectan nuestro entorno, sino también nuestro espíritu. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 12:35. Este tesoro del que Jesús habla no es algo que se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de lo que permitimos que llene nuestro corazón día tras día. Cada vez que elegimos la palabra de Dios sobre las mentiras del enemigo, cada vez que rechazamos la amargura y optamos por el perdón, estamos añadiendo al buen tesoro que determina lo que decimos y en última instancia lo que vivimos. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre nuestras palabras, debemos hacernos una pregunta honesta: ¿qué están revelando acerca de nuestro corazón? Si encontramos que nuestras palabras están llenas de quejas, temor o críticas, no debemos desanimarnos, sino llevar ese descubrimiento a Dios en oración. Él es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Y esa transformación inevitablemente se reflejará en lo que decimos. Dios no nos llama a controlar nuestras palabras con nuestras propias fuerzas, sino a depender de su Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 se nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Este dominio no se limita a nuestras acciones, sino que también incluye nuestras palabras. Al caminar en el Espíritu, aprendemos a hablar de una manera que honra a Dios y edifica a los demás. Tus palabras son semillas que siembras en el terreno de tu vida y la vida de quienes te rodean. Lo que está en tu corazón determinará la calidad de esas semillas. Cuando permites que Dios transforme tu interior, lo que sale de tu boca será una extensión de su amor, su gracia y su verdad. Y esas palabras no solo cambiarán tu presente, sino también tu destino.
Alábelo, que Él vive. Las palabras que pronunciamos no solo son sonidos que se desvanecen en el aire, son declaraciones que tienen el poder de influir en nuestra vida de maneras profundas y trascendentales. Lo que decimos tiene una fuerza creativa que puede abrir puertas hacia un destino de bendición o construir muros que nos alejen de las promesas de Dios. Desde el principio de los tiempos, la Biblia nos muestra cómo las palabras tienen el poder de dar forma a la realidad. En Génesis, Dios habló y la creación obedeció. El mundo mismo fue formado por el poder de su palabra, estableciendo un modelo de cómo nuestras declaraciones tienen el potencial de moldear lo que experimentamos. Sin embargo, el poder de nuestras palabras no se limita al ámbito espiritual. En nuestra vida diaria, lo que declaramos tiene el potencial de influir en nuestra percepción de las circunstancias, en nuestra actitud y en cómo enfrentamos los desafíos. Una persona que constantemente declara fracaso y derrota tiende a vivir atrapada en un ciclo de desánimo y limitaciones. Por el contrario, alguien que elige declarar fe y esperanza, incluso en medio de la dificultad, experimenta una fuerza renovada que le permite avanzar. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Este versículo no es solo una advertencia, sino también una promesa. Lo que sembramos con nuestras palabras, eventualmente lo cosecharemos en nuestra vida. Imagina por un momento a los israelitas frente a la tierra prometida. Dios les había dicho que esa tierra les pertenecía, pero cuando los 12 espías regresaron de explorarla, sus palabras dividieron al pueblo. 10 de ellos declararon miedo e imposibilidad, diciendo: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Estas palabras llenas de duda desanimaron al pueblo, llevándolos a rebelarse contra la promesa de Dios. En contraste, Josué y Caleb hablaron con fe, recordándoles al pueblo que si Dios estaba con ellos podían conquistar la tierra. Sus palabras no solo reflejaron su confianza en Dios, sino que también determinaron su destino. Mientras los demás vagaron y murieron en el desierto, ellos fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Este episodio nos enseña que nuestras palabras pueden ser la diferencia entre alcanzar lo que Dios ha planeado para nosotros o perdernos en el camino. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo nuestras palabras reflejan lo que realmente creemos. Si nuestras declaraciones están impregnadas de fe y esperanza, estamos alineando nuestra vida con el propósito de Dios. Pero si nuestras palabras están llenas de duda y negatividad, estamos levantando barreras que nos alejan de su plan. Alabe lo que Él vive. Las palabras también tienen un impacto en cómo nos enfrentamos a los desafíos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nuestras declaraciones pueden influir en nuestra perspectiva. Alguien que dice: no, nunca saldré de esto, está declarando derrota antes de siquiera intentarlo. Pero cuando elegimos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estamos recordando que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de aquel que nos capacita. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las declaraciones de fe cambiaron el curso de la historia. Pensemos en David enfrentando a Goliat. Antes de lanzar una sola piedra, David declaró con confianza: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17:46. Sus palabras no solo mostraron su fe,
sino que también activaron el poder de Dios en esa batalla. David no habló desde la arrogancia, sino desde una confianza profunda en que Dios estaba con él. Este tipo de declaraciones no solo cambian nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que Dios tiene para nosotros. En nuestras propias vidas podemos experimentar el poder transformador de nuestras palabras al decidir alinear lo que decimos con la verdad de Dios. Esto no significa ignorar las dificultades o pretender que no existen, sino elegir, hablar desde una perspectiva de fe en lugar de miedo. Alguien que enfrenta una enfermedad puede decir: Dios es mi sanador y en su tiempo y manera Él obrará. Estas palabras no solo reflejan una esperanza activa, sino que también traen paz al corazón, recordándonos que Dios tiene el control. En el Nuevo Testamento Jesús mostró el impacto de las palabras en varias ocasiones. Uno de los momentos más poderosos ocurrió cuando calmó la tormenta. En medio del caos simplemente dijo: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y el viento y el mar obedecieron. Este episodio nos enseña que las palabras, cuando están respaldadas por fe y autoridad divina, tienen el poder de transformar incluso las situaciones más imposibles. Sin embargo, este principio no se limita a lo que decimos sobre nosotros mismos, también se aplica a lo que decimos sobre los demás. Muchas veces nuestras palabras hacia otros tienen un impacto más profundo de lo que imaginamos. Un padre que constantemente declara afirmaciones positivas sobre sus hijos está sembrando semillas de confianza y esperanza en sus corazones. Pero un padre que usa palabras negativas puede crear cicatrices emocionales que duran toda la vida. Una vez, un líder espiritual compartió cómo un joven en su congregación, que siempre había sido etiquetado como problemático por sus maestros, comenzó a cambiar cuando alguien decidió hablar vida sobre él. En lugar de enfocarse en sus fallas, este líder comenzó a declarar sobre él: Dios tiene un propósito especial para ti. Con el tiempo, esas palabras dieron fruto y el joven se convirtió en un ejemplo de transformación. Esto nos recuerda que nuestras palabras no solo afectan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. El poder de nuestras palabras también está conectado con nuestra relación con Dios. Cuando hablamos desde un lugar de confianza en su promesa, estamos invitando su intervención en nuestras circunstancias. En Marcos 11:23, Jesús dijo: si alguien dice a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá, le será hecho. Este versículo no nos llama a presumir de nuestras palabras, sino a entender que cuando están alineadas con la fe en Dios, nuestras declaraciones pueden mover montañas. Hablar con fe no siempre es fácil, especialmente cuando nuestras circunstancias parecen contradecir lo que creemos. Pero es precisamente en esos momentos donde nuestras palabras tienen mayor impacto. Cada vez que elegimos declarar vida en lugar de muerte, esperanza en lugar de desesperación, estamos dando un paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En la práctica, esto puede significar reemplazar frases como nunca cambiaré con Dios está obrando en mí. Puede significar elegir decir confío en que Dios tiene un plan en lugar de todo está perdido. Estas no son solo palabras vacías, son declaraciones de fe que tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva y abrirnos a lo que Dios está haciendo. Las palabras son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para construir, alentar y avanzar hacia su propósito.
Cuando hablamos con fe, no solo estamos declarando lo que creemos, sino también alineándonos con su voluntad. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de sembrar esperanza, edificar a otros y abrir puertas hacia el destino que Dios ha planeado para nosotros. En el poder de nuestras palabras encontramos una clave divina para transformar nuestra vida y nuestro entorno. Las palabras que salen de nuestra boca no solo tienen el poder de dar vida o muerte a nuestras circunstancias, sino también de sanar o herir profundamente a quienes nos rodean. Cada vez que hablamos, nuestras palabras dejan una huella en los corazones que nos escuchan. En la Biblia, Santiago describe la lengua como un fuego, pequeño en tamaño, pero capaz de causar grandes daños si no se controla. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¿No? Santiago 3:9. Este versículo resalta el potencial de nuestras palabras. Pueden ser una herramienta de edificación o una fuente de destrucción. En el día a día, nuestras palabras tienen un impacto más grande del que solemos imaginar. Pueden levantar el ánimo de alguien que se siente abatido o profundizar una herida emocional que ya existe. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en patrones de crítica, queja o incluso burlas que afectan negativamente a quienes nos rodean. Aunque pueden parecer inofensivas en el momento, estas palabras tienen el poder de construir muros entre las personas, debilitando relaciones que podrían haberse fortalecido con palabras de amor y afirmación. Jesús dijo: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Este versículo nos recuerda que nuestras palabras no son pasajeras, tienen un peso eterno. Aunque el mundo nos dice que las palabras se las lleva el viento, la verdad es que dejan marcas profundas, tanto en nuestra vida como en la de los demás. En ocasiones, una palabra mal dicha puede tardar años en sanar, mientras que una palabra de amor y restauración puede traer sanidad en segundos. Uno de los ejemplos más conmovedores de cómo las palabras pueden sanar se encuentra en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo. Esta mujer había sido marginada por su comunidad y cargaba con el peso del rechazo y la vergüenza. Sin embargo, Jesús utilizó palabras llenas de gracia y verdad para hablarle de su valor y ofrecerle agua viva. Las palabras de Jesús no solo tocaron su corazón, sino que transformaron su vida, convirtiéndola en un testimonio viviente de su amor. Este encuentro nos muestra que nuestras palabras, cuando están alineadas con el corazón de Dios, tienen el poder de traer sanidad, restauración y esperanza a quienes más lo necesitan. En contraste, pensemos en los fariseos y cómo sus palabras, cargadas de juicio y condenación, constantemente herían a las personas en lugar de edificarlas. Jesús confrontó su actitud llamándolos sepulcros blanqueados, porque aunque aparentaban piedad por fuera, sus palabras revelaban corazones llenos de hipocresía y dureza. Esto nos enseña que nuestras palabras son un reflejo directo de nuestro interior. Si nuestras palabras están llenas de críticas, juicios o desdén, es un llamado urgente a examinar lo que está enraizado en nuestro corazón y pedirle a Dios que lo transforme. La sanidad que nuestras palabras pueden traer no solo depende de lo que decimos, sino también de cómo lo decimos. Un "lo siento" sincero puede restaurar una relación rota, mientras que una disculpa dicha sin convicción puede dejar una herida abierta. En Proverbios 15:1 se nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva la ira.
Este principio, aunque sencillo, tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Elegir palabras llenas de bondad, incluso en medio de un conflicto, puede desactivar tensiones y abrir la puerta a la reconciliación. Las palabras no solo afectan a quienes nos escuchan, sino también a nosotros mismos. Cuando elegimos hablar con amargura o resentimiento, alimentamos esos sentimientos en nuestro propio corazón. Pero cuando decidimos hablar con gratitud, perdón y fe, nuestras palabras nos transforman desde adentro. Esto se alinea con el llamado de Pablo en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos instruye a cuidar nuestras palabras, sino también a utilizarlas como un medio para bendecir y fortalecer a otros. En un hogar donde las palabras de crítica son constantes, el ambiente se vuelve pesado y cargado de tensión. Sin embargo, cuando las palabras de afirmación y amor son frecuentes, el ambiente cambia. Los hijos que crecen escuchando palabras como estoy orgulloso de ti o Dios tiene un propósito para tu vida, suelen desarrollar una confianza y seguridad que los acompaña en su caminar. Por el contrario, aquellos que crecen escuchando frases negativas como nunca haces nada bien o eres un problema, cargan con heridas emocionales que pueden tardar años en sanar. La transformación comienza cuando tomamos conciencia del poder de nuestras palabras y decidimos utilizarlas para edificar en lugar de destruir. Un padre, enfrentando el desafío de reconectar con su hijo adolescente, decidió cambiar su enfoque. En lugar de criticar constantemente las decisiones de su hijo, comenzó a hablar palabras de aliento y esperanza, recordándole las promesas de Dios para su vida. Con el tiempo, estas palabras comenzaron a sanar la relación, creando un vínculo más fuerte y lleno de confianza. Este ejemplo nos muestra que nunca es tarde para cambiar la manera en que hablamos y permitir que nuestras palabras traigan sanidad y restauración. La Biblia también nos enseña que hay momentos en los que el silencio puede ser más poderoso que cualquier palabra. En Proverbios 17:28 leemos: hasta el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es una muestra de sabiduría y madurez espiritual. A veces nuestras palabras pueden intensificar una situación, mientras que el silencio permite que la paz y la reflexión prevalezcan. Hablar con sabiduría no significa evitar los temas difíciles, sino abordarlos con amor y respeto. Cuando Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo, no lo hizo desde el enojo o la amargura, sino desde la verdad y la justicia. Sus palabras, aunque firmes, siempre tuvieron el propósito de redimir y corregir, no de herir. Este ejemplo nos desafía a ser intencionales con nuestras palabras, asegurándonos de que reflejen el amor y la gracia de Dios. Alabe lo que Él vive. En nuestro caminar diario debemos recordar que cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una herramienta de sanidad o un arma de destrucción. Cuando enfrentamos conflictos o malentendidos, podemos elegir hablar desde un lugar de amor y compasión, permitiendo que nuestras palabras sean un reflejo del corazón de Cristo. Al hacerlo, no solo edificamos a quienes nos rodean, sino que también experimentamos la paz y la satisfacción que vienen de saber que estamos utilizando nuestras palabras para cumplir el propósito de Dios. Hablar con intencionalidad es un acto de obediencia que refleja nuestra relación con Dios. Cuando decidimos alinear nuestras palabras con su verdad, nos convertimos en agentes de cambio, llevando luz a las situaciones más oscuras. Este es el poder oculto en nuestras palabras.
no solo tienen el potencial de transformar nuestra vida, sino también de impactar eternamente la vida de quienes nos escuchan. Las palabras que pronunciamos no solo tienen un impacto en quienes nos rodean, sino que también tienen un peso espiritual. Cada declaración que hacemos es escuchada por Dios, quien examina no solo lo que decimos, sino también la intención detrás de nuestras palabras. En la Biblia Jesús enseñó: porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Este pasaje nos confronta con una verdad poderosa. Nuestras palabras son registradas y consideradas por Dios. No son solo sonidos que desaparecen, sino expresiones que reflejan nuestra fe, obediencia y carácter. Pensemos en las oraciones que pronunciamos en nuestra vida diaria. Cuando elevamos palabras de fe y confianza a Dios, estamos invitándolo a obrar en nuestras circunstancias. Sin embargo, cuando nuestras palabras están llenas de quejas o críticas constantes, cerramos puertas espirituales que podrían haberse abierto con alabanza y gratitud. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dios había prometido llevarlos a una tierra de abundancia, pero sus constantes quejas y murmuraciones se convirtieron en una barrera para recibir esa bendición. En Números 14:28 Dios dijo: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Estas palabras son un recordatorio contundente de que lo que decimos tiene consecuencias espirituales reales. La Biblia está llena de momentos donde Dios responde directamente a las palabras de su pueblo. Uno de los ejemplos más conmovedores ocurre en la vida de Ana, la madre de Samuel. Durante años Ana enfrentó la angustia de no poder tener hijos. En lugar de permitir que su dolor la llevara a la queja, llevó sus palabras directamente a Dios en oración. En 1 Samuel 1, 10, 11 se relata cómo Ana derramó su alma delante del Señor, haciendo una promesa que cambiaría el curso de su vida y la historia de Israel. Sus palabras no solo fueron escuchadas por Dios, sino que también desataron una respuesta divina que transformó su dolor en gozo. Este episodio nos enseña que nuestras palabras de fe tienen el poder de mover el corazón de Dios y abrir caminos donde no los hay. Cuando hablamos debemos ser conscientes de que no solo estamos comunicándonos con quienes nos rodean, sino que también estamos interactuando con lo espiritual. En el Salmo 19:14 David oró: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Esta oración revela un profundo entendimiento de que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. David no solo buscaba agradar a Dios con sus acciones, sino también con cada palabra que pronunciaba, sabiendo que éstas reflejaban lo que había en su corazón. El poder espiritual de nuestras palabras también se manifiesta cuando declaramos las promesas de Dios sobre nuestra vida. En varias ocasiones Jesús utilizó sus palabras para enseñar cómo la fe activa a través de lo que decimos puede traer cambios sobrenaturales. En Marcos 11:23 afirmó: de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho, lo que diga le será hecho. Este pasaje no es una invitación a la arrogancia, sino un llamado a hablar con una fe que esté alineada con la voluntad y el poder de Dios. Es importante recordar que las palabras negativas también tienen un peso espiritual. Cuando caemos en la crítica constante o la queja, nuestras declaraciones pueden abrir puertas a la duda, el temor y la frustración.
Un ejemplo de esto se encuentra en la vida de Job. En medio de su sufrimiento, Job se rodeó de amigos cuyas palabras no edificaban, sino que agravaban su dolor. Aunque Job se mantuvo firme en su fe, este episodio nos muestra que las palabras de quienes nos rodean también pueden influir en nuestra perspectiva y emociones. Por eso, es vital rodearnos de personas que hablen vida, esperanza y fe, y no permitir que las palabras negativas se conviertan en una barrera entre nosotros y lo que Dios quiere hacer. Al reflexionar sobre nuestras palabras, debemos considerar si éstas están construyendo un puente hacia Dios o levantando un muro que nos separa de Él. Una madre, enfrentando una situación difícil en su familia, compartió cómo decidió cambiar sus palabras para alinearlas con las promesas de Dios. Aunque inicialmente su entorno no cambió, comenzó a experimentar una paz interna al saber que sus palabras estaban sembrando semillas de esperanza y fe en su hogar. Con el tiempo, esas semillas comenzaron a dar fruto, transformando las relaciones familiares y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Este testimonio nos recuerda que, aunque no siempre vemos resultados inmediatos, nuestras palabras tienen un impacto que trasciende lo visible. La oración, como forma de comunicación directa con Dios, es un claro ejemplo de cómo nuestras palabras tienen un poder espiritual profundo. Cuando oramos con fe, nuestras palabras no solo llegan al cielo, sino que también transforman nuestro interior. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos invita a confiar en Dios, sino también a utilizar nuestras palabras para expresar gratitud y fe, incluso en medio de la incertidumbre. Alaba lo que Él vive. Hablar con gratitud y alabanza no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Sin embargo, este acto tiene un impacto transformador, tanto en nuestras circunstancias como en nuestro corazón. En el libro de los Hechos se relata cómo Pablo y Silas, después de ser encarcelados injustamente, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios en medio de la noche. Sus palabras de alabanza no solo los fortalecieron a ellos, sino que también desataron un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Hechos 16 a 25, 26. Este episodio nos muestra que nuestras palabras tienen el poder de cambiar atmósferas y abrir caminos donde parece no haber esperanza. El peso espiritual de nuestras palabras también se refleja en cómo respondemos a las situaciones difíciles. Cuando elegimos hablar con fe y esperanza, estamos declarando que confiamos en el carácter de Dios y en su capacidad para obrar en nuestras vidas. Esto no significa ignorar la realidad, sino verla a través del lente de su fidelidad. En Isaías 55:11 Dios promete: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este versículo nos anima a confiar en que cuando hablamos su palabra, estamos participando en su propósito eterno. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de activar el poder de Dios o de bloquear sus bendiciones. Al elegir hablar desde un lugar de fe y gratitud, estamos alineándonos con su voluntad y permitiendo que su poder fluya en nuestras vidas. No se trata solo de evitar palabras negativas, sino de ser intencionales al hablar vida, esperanza y verdad en cada situación. Al hacerlo, no solo experimentamos una transformación
personal, sino que también impactamos a quienes nos rodean, reflejando el amor y la gracia de Dios en todo lo que decimos. Las palabras tienen un impacto transformador, no solo en lo que decimos o hacemos, sino en quienes llegamos a ser. Cambiar la manera en que hablamos puede cambiar el curso completo de nuestra vida, porque nuestras palabras no son solo reflejos de lo que pensamos, también moldean lo que creemos. Cuando decidimos alinear nuestras palabras con la verdad de Dios, comenzamos a ver cómo las promesas que Él ha hablado sobre nosotros se hacen tangibles en nuestras vidas. En Proverbios 13:3 nos dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Este versículo nos recuerda que las palabras no son algo trivial. Son herramientas que cuando se usan correctamente, pueden llevarnos hacia la dirección correcta. Sin embargo, cuando no controlamos lo que decimos, corremos el riesgo de alejarnos del plan que Dios tiene para nosotros. Alábelo que Él vive. La Biblia está llena de ejemplos de personas que al cambiar su manera de hablar experimentaron un cambio profundo en su destino. Uno de los casos más notables es el de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Estas palabras parecían contradecir la realidad, ya que Gedeón se veía a sí mismo como alguien débil y sin importancia. Sin embargo, al escuchar y aceptar las palabras que Dios hablaba sobre él, Gedeón comenzó a verse a través del lente divino y al hacerlo, cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Este relato nos enseña que nuestras palabras tienen el poder de definir no solo lo que creemos sobre nosotros mismos, sino también lo que somos capaces de lograr. Cuando nuestras palabras se alinean con la voluntad de Dios, algo cambia dentro de nosotros. Comenzamos a pensar de manera diferente, a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva celestial y a actuar con una fe que transforma todo a nuestro alrededor. En Romanos 10:17 leemos: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que lo que declaramos, especialmente cuando está basado en las Escrituras, tiene el poder de edificar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza en Dios. Sin embargo, cambiar nuestras palabras no siempre es fácil. En un mundo lleno de negatividad, es tentador caer en patrones de queja, crítica o desesperanza. Pero la transformación comienza cuando decidimos conscientemente hablar de manera diferente. En Efesios 4:29 se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos llama a evitar las palabras negativas, sino también a usar nuestras palabras como herramientas para edificar, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Cambiar nuestras palabras también requiere cambiar lo que permitimos que entre en nuestra mente y corazón. Si nos alimentamos constantemente de mensajes negativos o llenos de temor, nuestras palabras inevitablemente reflejarán esa influencia. Pero cuando elegimos llenar nuestro interior con la palabra de Dios, nuestras declaraciones comienzan a alinearse con su verdad. En Colosenses 3:16, Pablo nos anima: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Este llamado no es solo a leer o escuchar la palabra, sino a permitir que ésta transforme nuestra manera de hablar, pensar y vivir. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras pueden cambiar el curso de una vida se encuentra en el Nuevo Testamento. Antes de convertirse en apóstol, Pedro era conocido por sus impulsos y su tendencia a hablar antes de pensar.
Sin embargo, después de pasar tiempo con Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, su manera de hablar cambió radicalmente. En lugar de ser impulsivo, Pedro comenzó a declarar con valentía las verdades de Dios, transformándose en un líder que impactó a miles con sus palabras. Este cambio no solo afectó su vida, sino también la de todos aquellos que lo escucharon. El proceso de cambiar nuestras palabras comienza con un reconocimiento humilde de nuestra necesidad de la ayuda de Dios. No podemos transformar nuestro lenguaje por nuestras propias fuerzas. Necesitamos su Espíritu para guiarnos y enseñarnos a hablar de una manera que refleje su amor y su propósito. En Santiago 3:8 se nos dice: ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Sin embargo, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando le pedimos que tome control de nuestra boca, Él nos capacita para hablar con sabiduría, gracia y verdad. Además de afectar nuestra relación con Dios, nuestras palabras también influyen en cómo interactuamos con los demás. En el libro de Proverbios se nos recuerda que las palabras del sabio son medicina. Proverbios 12:18. Esto significa que nuestras palabras pueden traer sanidad a los corazones heridos y esperanza a quienes se sienten perdidos. Al decidir hablar de manera edificante, nos convertimos en instrumentos de Dios para bendecir a los demás y llevar su luz a las situaciones más oscuras. Cuando transformamos nuestras palabras, también transformamos nuestro entorno. Un hombre, enfrentando desafíos en su lugar de trabajo, decidió cambiar la manera en que hablaba sobre su situación. En lugar de quejarse de sus colegas o de las dificultades que enfrentaba, comenzó a declarar bendiciones sobre su empleo y a hablar con gratitud por las oportunidades que tenía. Aunque las circunstancias externas no cambiaron de inmediato, su actitud comenzó a influir en quienes lo rodeaban, creando un ambiente más positivo y lleno de esperanza. Este ejemplo nos recuerda que nuestras palabras no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos escuchan. El poder de nuestras palabras también está profundamente conectado con nuestra fe. Cuando declaramos las promesas de Dios, no solo estamos recordándonos a nosotros mismos su fidelidad, sino también activando su poder en nuestras circunstancias. En Hebreos 11:13 nos dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Este pasaje nos anima a hablar con fe, sabiendo que nuestras palabras tienen el poder de cambiar lo que parece imposible. Hablar con fe no significa ignorar los desafíos, sino enfrentarlos con la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando enfrentamos una enfermedad, podemos declarar: por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53:5. Cuando enfrentamos una crisis financiera, podemos decir: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Estas palabras no solo fortalecen nuestra fe, sino que también abren la puerta para que Dios obre en nuestras vidas. La transformación en nuestra manera de hablar también requiere persistencia. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un proceso constante de rendir nuestras palabras a Dios y permitir que Él moldee nuestro lenguaje. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, aunque el proceso pueda ser difícil, Dios es fiel para completar lo que ha comenzado en nosotros.
alabe lo que Él vive. Cada vez que elegimos hablar con fe, esperanza y amor, estamos sembrando semillas que darán fruto en el tiempo de Dios. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos, podemos confiar en que nuestras palabras están teniendo un impacto eterno. Al permitir que Dios transforme nuestra manera de hablar, no solo experimentamos una renovación personal, sino también una conexión más profunda con su propósito para nuestras vidas. El cambio comienza con una decisión. Al elegir alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios, estamos dando un paso hacia el destino que Él ha preparado para nosotros. Y en ese proceso no solo transformamos nuestras circunstancias, sino que también nos convertimos en testigos de su poder y su gracia en acción. Hablar según la voluntad de Dios no es solo un acto de obediencia, sino una llave que desbloquea su poder en nuestras vidas. Cuando nuestras palabras se alinean con su corazón y sus promesas, somos testigos de cómo lo imposible comienza a suceder. En la Biblia, Jesús declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Este pasaje nos recuerda que las palabras de Dios son eternas y están llenas de autoridad. Y cuando elegimos hablar en armonía con su voluntad, nuestras palabras también tienen el potencial de generar un impacto eterno. Hablar de acuerdo con la voluntad de Dios comienza con un cambio profundo en nuestro interior. No se trata solo de memorizar versículos o repetir frases, sino de permitir que su Espíritu Santo transforme nuestro corazón y renueve nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado nos desafía a rendir nuestras palabras y pensamientos a Dios, permitiendo que su verdad guíe cada aspecto de nuestra vida. En la vida de Jesús encontramos un modelo perfecto de lo que significa hablar según la voluntad de Dios. Durante su ministerio, Jesús no solo habló palabras llenas de poder, sino que también siempre declaró lo que estaba alineado con el propósito. Juan 11:43. Jesús habló con una autoridad que solo es posible cuando nuestras palabras están completamente alineadas con la voluntad divina. Hablar según la voluntad de Dios requiere que renunciemos a nuestras propias ideas y expectativas, permitiendo que su plan perfecto guíe nuestras palabras y acciones. Un hombre enfrentando una crisis financiera decidió rendir su situación a Dios en oración, comprometiéndose a declarar solo palabras de confianza y gratitud, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Con el tiempo, comenzó a ver cómo Dios proveía en formas inesperadas, transformando no solo sus circunstancias, sino también su fe. Este testimonio nos recuerda que nuestras palabras no solo reflejan nuestra fe, sino que también tienen el poder de fortalecerla. Alaba lo que Él vive. Cuando nuestras palabras se alinean con la voluntad de Dios, estamos invitando su presencia y su poder a nuestras vidas. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje nos enseña que nuestras palabras, cuando están respaldadas por la fe y la palabra de Dios, tienen el poder de desatar cadenas espirituales y derribar barreras que parecen inamovibles. Hablar según su voluntad también significa declarar sus promesas, incluso en medio de las pruebas. Cuando enfrentamos desafíos,
Nuestras palabras pueden ser una declaración de fe que nos conecte con el poder de Dios, o una expresión de duda que limite lo que Él quiere hacer en nuestra vida. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Este versículo nos recuerda que su palabra no solo tiene poder, sino que también está activa y lista para obrar en nuestras vidas cuando la pronunciamos con fe. Una de las historias más poderosas sobre la conexión entre las palabras y la voluntad de Dios se encuentra en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel enfrentó los muros aparentemente impenetrables de Jericó. Dios les dio una instrucción peculiar: marchar alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días y en el 7º día gritar con fuerza. Este acto de obediencia, aunque parecía insignificante, resultó en la caída de los muros y en una victoria milagrosa. Este episodio nos enseña que a veces hablar según la voluntad de Dios implica guardar silencio hasta el momento adecuado, permitiendo que su poder se manifieste. El silencio también puede ser una forma de hablar en alineación con su voluntad. En tiempos de conflicto o incertidumbre, elegir guardar silencio en lugar de reaccionar con palabras impulsivas puede ser un acto de fe que invita la paz de Dios a nuestras circunstancias. En Proverbios 17:28 se nos dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Este principio, aunque simple, tiene un impacto profundo en cómo enfrentamos las situaciones difíciles. Hablar según la voluntad de Dios también nos invita a usar nuestras palabras para edificar y bendecir a quienes nos rodean. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que nuestras palabras no solo deben estar alineadas con la verdad de Dios, sino también ser una fuente de ánimo y esperanza para los demás. Un líder espiritual compartió cómo decidió comenzar cada reunión con palabras de gratitud y reconocimiento hacia los miembros de su equipo. Este pequeño cambio no solo fortaleció la moral del grupo, sino que también creó un ambiente más positivo y productivo. Hablar según la voluntad de Dios también significa declarar su autoridad sobre nuestras vidas. En Isaías 55:11 Dios promete: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este pasaje nos invita a confiar en que cuando nuestras palabras están alineadas con las promesas de Dios, estas tienen el poder de transformar nuestras circunstancias y traer su propósito a nuestra realidad. La transformación comienza cuando decidimos rendir nuestras palabras a Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que decimos. Al hacerlo, no solo experimentamos una conexión más profunda con Él, sino que también vemos cómo su poder se manifiesta en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una herramienta de transformación, llevando su luz y su amor a un mundo que desesperadamente lo necesita. Hablar según la voluntad de Dios no es un acto pasivo, sino una decisión intencional que requiere fe, obediencia y humildad. Al elegir alinear nuestras palabras con su corazón, estamos participando en su plan eterno y permitiendo que su poder fluya en nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Y en ese proceso no solo somos transformados, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gloria en este mundo.
Las palabras que pronunciamos no son simplemente un reflejo de lo que pensamos o sentimos. Son herramientas que tienen el poder de moldear nuestro destino y transformar nuestras vidas. A lo largo de este guión hemos visto cómo las Escrituras subrayan repetidamente el impacto profundo que tienen nuestras palabras, tanto en el ámbito espiritual como en el cotidiano. Estas no son afirmaciones vacías ni meras sugerencias. Son verdades divinas que cuando se aplican con fe y obediencia producen resultados que van más allá de lo que podemos imaginar. El poder de nuestras palabras comienza en el corazón. Lo que habita dentro de nosotros inevitablemente saldrá a la luz en lo que decimos. Jesús lo dejó claro cuando dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Este principio nos desafía a reflejar esa lucha interna y limitarán lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo que decimos no solo refleja nuestro interior, sino que también tiene el poder de atraer o repeler las bendiciones de Dios. La Biblia es clara al afirmar que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Esta realidad puede parecer intimidante, pero también es una oportunidad para tomar el control de lo que decimos y alinear nuestras palabras con la voluntad divina. No se trata de pretender que los problemas no existen, sino de declarar la verdad de Dios sobre nuestras circunstancias. Cuando enfrentamos una situación difícil, nuestras palabras pueden ser una expresión de fe que abra la puerta al poder transformador de Dios, o pueden ser una barrera que nos mantenga en el desánimo. Alabe lo que Él vive. Jesús nos mostró el poder de hablar con fe y autoridad. En el relato de Marcos 11:23 nos enseña que si declaramos algo con fe, sin dudar, eso se cumplirá. Este principio no es una fórmula mágica, sino una invitación a confiar en el carácter de Dios y a declarar sus promesas con la certeza de que Él es fiel para cumplirlas. Cuando nuestras palabras están alineadas con su voluntad, desatamos su poder en nuestra vida. Pero esto requiere una entrega total, una disposición a dejar de lado nuestras dudas y temores para aferrarnos a su verdad. Las palabras también tienen un impacto profundo en quienes nos rodean. Pueden ser una fuente de sanidad, aliento y restauración, o una herramienta de división y dolor. En Efesios 4:29, Pablo nos exhorta a usar nuestras palabras para edificar y dar gracia a los oyentes. Este llamado no solo nos desafía a ser intencionales con lo que decimos, sino también a considerar cómo nuestras palabras pueden ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. En la Biblia vemos numerosos ejemplos de personas cuyas palabras impactaron profundamente sus circunstancias y las de quienes las rodeaban. Ana, la madre de Samuel, habló palabra de fe y promesa en medio de su angustia, y Dios respondió a su clamor. David declaró victoria sobre Goliat antes de que la batalla siquiera comenzara, confiando en que Dios estaría con él. Estos ejemplos nos recuerdan que nuestras palabras no son insignificantes, son una extensión de nuestra fe y un medio por el cual Dios obra en nuestras vidas. Sin embargo, cambiar nuestra manera de hablar no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Santiago 3:8 afirma que ningún hombre puede domar la lengua, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando rendimos nuestra lengua a su control, permitimos que su Espíritu Santo guíe lo que decimos. Esto no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestro corazón, nuestras relaciones y nuestro destino. Hablar según la voluntad de Dios significa declarar su verdad, incluso en medio de la incertidumbre. Esto puede ser un desafío,
especialmente cuando nuestras circunstancias parecen contradecir sus promesas. Pero es precisamente en esos momentos donde nuestras palabras tienen mayor poder. Cada vez que elegimos hablar con fe y esperanza, estamos tomando un paso hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Este principio nos asegura que cuando hablamos su verdad, nuestras palabras tienen el poder de transformar nuestras circunstancias y traer su propósito a nuestra realidad. La transformación de nuestras palabras comienza con una decisión. Es el acto de elegir diariamente alinear lo que decimos con la palabra de Dios, incluso cuando no sentimos que las cosas están cambiando. Este proceso requiere perseverancia y humildad, pero los frutos son evidentes. Cuando nuestras palabras están impregnadas de fe, amor y gratitud, no solo experimentamos una transformación personal, sino que también vemos cómo nuestras relaciones y nuestras circunstancias comienzan a cambiar. Un padre, enfrentando años de conflictos familiares, decidió hacer este cambio. Comenzó a declarar bendiciones sobre sus hijos en lugar de criticar sus errores, a hablar palabras de esperanza en lugar de desesperación. Aunque los resultados no fueron inmediatos, con el tiempo su hogar comenzó a experimentar una transformación profunda. Este ejemplo nos muestra que nuestras palabras no solo afectan nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La conexión entre nuestras palabras y nuestro destino no es un concepto abstracto. Es una realidad espiritual que tiene implicaciones prácticas. Cada vez que hablamos, estamos sembrando semillas que darán fruto en el tiempo de Dios. Estas semillas pueden ser de esperanza, fe y amor, o pueden ser de temor, duda y desesperanza. La elección está en nuestras manos. Alábalo, que Él vive. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar, alentar y declarar su gloria. Este llamado no es una carga, sino un privilegio. Cuando nuestras palabras están alineadas con su propósito, nos convertimos en instrumentos de su amor y su poder en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de ser una herramienta de transformación, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Al cerrar este viaje de reflexión sobre el poder de nuestras palabras, recordemos que no se trata solo de cambiar lo que decimos, sino de permitir que Dios transforme nuestro interior. Porque al final, nuestras palabras son el reflejo de lo que llevamos en nuestro corazón. Y cuando ese corazón está lleno de su amor y su verdad, lo que decimos tiene el poder de cambiar no solo nuestro destino, sino también el de quienes tienen la bendición de escucharnos, ¿no? Así que elige tus palabras sabiamente, habla con fe, esperanza y amor, y observa cómo Dios usa lo que pronuncias para cumplir su propósito en tu vida y en la de quienes te rodean. En tus palabras se encuentra el poder de construir un futuro lleno de bendiciones, alineado con la voluntad perfecta de aquel que nunca falla. Alabe lo que Él vive.